ser una alteración de la conciencia. O sea, toda la actividad del cerebro es una actividad consciente y se produce como consecuencia de alteraciones en otros aparatos o sistemas del organismo diferentes al encéfalo. O sea, esta no es una enfermedad primariamente del encéfalo, es una enfermedad en cualquier otro órgano del organismo y que va a repercutir a nivel del cerebro alterando su funcionamiento. Entonces, esas pueden ser alteraciones ya sea del nivel fisiológico de cualquier aparato o sistema, o alteraciones metabólicas o alteraciones hidroelectrolíticas, del electrolito básico por infecciones exógenas. Pero lo importante es al final, y que son potencialmente reversibles cuando son tratados oportunamente. Eso es importante. Ese concepto quiero que lo tengan bien claro, esa idea. Son potencialmente reversibles cuando son diagnosticados y tratados oportunamente. Estamos semejantes a infecciones. En infección, ¿qué decimos en la meningitis? Que si mi diagnóstico es oportuno y mi tratamiento es adecuado, es potencialmente recuperable el paciente. Si me demoro, puede ser letal con severos daños. Esto es semejante a tu cuadro metabólico. Entonces es muy importante que va a depender de mí. Y siempre les insistiré en que el resolver un problema clínico implica un orden metodológico muy importante. Entonces, siempre debo establecer primero el patrón clínico de la persona enferma. O sea, debo saber quién está enfermo, qué persona, sus características, y debo tener los datos de ese proceso de enfermedad de manera muy precisa. De un modo tal que yo conozca la evolución de ese proceso y yo sepa cómo está afectando ese proceso al cerebro. Entonces, para ello hago mi examen a través de la entrevista y hago mi examen a través de maniobras. A través de la entrevista voy a saber cómo ha ido el proceso y cómo está ahora en base a los datos. Pero el examen va a permitir con precisión saber cómo está ahora. ¿Qué parte de su cerebro está afectada? ¿Todo el cerebro? ¿Alguna estructura en especial? Debo saber reconocer. Y con la historia personal ya tengo todos los riesgos y con eso he individualizado mi problema clínico. Esto es muy importante. Este paso es muy esencial y en pocas veces se le da la importancia de vida. Y luego planteo mi hipótesis diagnóstica. Y el planteo de hipótesis diagnóstica es todo un orden. Es todo un orden. Incluye desde tener datos válidos, datos precisos, datos con tendencia al objetivo, datos objetivos, o sea, un dato muy válido. Si a un software le meten un dato no válido, el software no va a trabajar bien. O sea, es igual, si yo voy a razonar, ¿qué tengo que tener? Un dato válido. Y el dato válido va a depender de mi análisis y de mi examen. Ya he elaborado, obtenido el dato, lo agrupo y lo formo síndromes. Y inmediatamente tengo que ver qué localización tiene, cuál es el mecanismo, cuáles son los factores etiológicos o de riesgo, desencadenantes, etc. Y hago el diagnóstico y estar con mi plan de trabajo. Y para el plan de trabajo voy a ofrecer con exactitud qué nivel está alterado para yo pedir mis exámenes. Luego el plan terapéutico, y en el plan terapéutico, en este caso puntualmente, el primer objetivo es mantener los controles vitales lo más óptimo posible. ¿Con qué objetivo? De que ese cerebro que está siendo dañado por una alteración de algún sistema orgánico no siga siendo más dañado. Entonces yo debo, lo más rápido posible, así paralelo como voy obteniendo datos, voy tomando decisiones para dar indicaciones para que ese cerebro se mantenga lo mejor posible, las mejores condiciones, o evitar cualquier daño adicional. Y luego puede ser el tratamiento específico según el diagnóstico preciso. Ese orden es para todo. Por ejemplo, esto es un ejemplo de un caso clínico. Cuando ustedes hacen historia, acuérdense de lo que les pido en esta oportunidad. Ustedes van a hacer su internado, van a hacer residencia. Acostúmbrense a guardar los resúmenes clínicos de cada historia que hagan. Más o menos uno guardaba en cuadernos, en hojas, y hemos tenido un montón de archivos. Ahora en su tablet, en lo que tengan, pueden guardar cualquier cantidad, pero guarden el resumen clínico, los exámenes hechos, el plan de trabajo y el diagnóstico final. Cada caso que guarden para ustedes va a ser muy, muy útil. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo. Varón de 55 años, empleado administrativo, con desempeño laboral adecuado, no buena actitud ante su salud, o antecedente de consumo crónico de alcohol, ingreso por cuadro agudo de 3 días de exclusión,
industria gradual y curso de profesión caracterizada por confusión mental, agitación psicomotora, asterixis, desencanado por hemorragia digestiva baja. Por ejemplo, ese es el dato. Se dan cuenta que acá ya pongo los nombres técnicos desde el punto de vista médico. Ese es mi resumen. ¿Cuántos renglones? Ni media página. Ese resumen lo tienen que aprender ustedes. ¿Por qué? Porque este modelo de enfermedad que lo tienen, que he construido con los datos del paciente, van a confrontar contra qué? Contra modelos que he aprendido. Y de esa confrontación, lo que más se aproxima, ese es el diagnóstico. Entonces, ¿qué cosa debo tener en mi cabeza? Un montón de modelos de enfermedades. Cuanto más modelos tenga, más fácil va a ser mi razonamiento clínico. Y los modelos de enfermedades no son solo los típicos, cantidad que uno tiene. ¿Y cuándo uno más se acuerda? ¿Cuando uno lee o cuando ha visto al paciente? Cuando uno lo ha visto al paciente. Y cuando lo ve al paciente, uno se confía en su dato de la memoria. Ya lo vi al paciente, ya no guardo ningún resumen, confío. Y ya se ha demostrado que el recuerdo que uno tiene de un hecho es un recuerdo con absoluta seguridad que es así, y no necesariamente es así. Y no necesariamente es así. En cambio, cuando tienen el recuerdo más la información guardada, les va a ser muy útil. Hagan desde que empiezan ustedes su internado. Llegan a su casa, que si llegan ese día, porque a veces no se llegan a los 2 o 3 días, estás en el hospital, me vuelves a trabajar, andas en residencia, están todo el día, vuelven, etc. Es el trabajo, si podemos. Así es la formación médica. No porque sea de maltrato, sino se necesita mucha dedicación, mucho esfuerzo. Entonces, para que yo, en esas condiciones, lo voy a hacer de la mejor manera, ¿qué tengo que tener? Tengo que gustarme los cuidados. Tengo que disfrutar de los cuidados. Porque si no disfruto, no gozo de lo que yo hago, no van a destacar, van a ser personas que cumplan y muy eficientes. Entonces no van a sentirse felices con su trabajo. Entonces llegan a su casa y se sientan en su computadora, etc. y comienzan a abordar los pasos médicos. Y lo abordan por sistemas, por entidades. Y cualquier rato se ponen a revisar. Entonces, en el cuadro general y el tiempo de enfermedad, generalmente estamos ante cuadros agudos. Lo que vamos a ver son cuadros agudos, cuyo inicio es gradual. Entonces, los cuadros de discapacidad metabólica realmente son cuadros graduales y ahí esto es un subagudo de 1 a 4 semanas, pero lo que vamos a ver fundamentalmente son cuadros agudos. Las enfermedades metabólicas. Y las alteraciones de los síntomas tienen un orden. Por ejemplo, primero veo la alteración de la conciencia, hemos dicho toda la actividad cerebral, pero el nivel de despertar. O sea, ¿se despierta o no se despierta? Y el criterio más simple es cuando yo me acerco, está con los ojos abiertos o cerrados. Si está con los ojos cerrados, voy a pensar que está como dormido. Entonces le doy un estímulo, y si está como dormido, ¿qué espero? Que el estímulo se despierte, que dialogue, que converse, que me diga todo ok. Bueno, diálogo bien, estaba dormido. Pero si se despierta, estoy conversando, apunto, doy la vuelta y vuelve a quedarse dormido. Apunto algo y vuelve a quedarse dormido, está somnoliento. Si a eso se agrega que no se despierta, ya entra estupor y coma. La diferencia es nada la calidad de la respuesta motora. Luego ahí vienen alteraciones de la autoconciencia. Si el paciente tiene conciencia a sí mismo, sabe quién es, sabe por qué está acá, una serie de detalles. Alteración de la atención. Lo más simple, eso es que ustedes se dan cuenta cuando el paciente están dialogando y el paciente mira uno a otro sitio, pregunta 2 o 3 veces lo mismo, o sea, no está su respuesta inmediata. Pueden usar un test que es decir al paciente que cuente de 100 para abajo, de 7 en 7. O si no tiene un buen nivel educativo, decirle que diga los meses del año, tanto directo o inversa. Es de esperar que los meses nadie falle. En el conteo de 100 menos 7 es de esperar que se pueda fallar después del 7º orden. Antes del 7º obviamente indica alteración de la atención. Alteración de la memoria. En el paciente uno le da una oración cualquiera, por ejemplo se le dice, el papá y la mamá fueron al teatro y los niños se quedaron en la casa con la ama. O le puede decir,
para que un país sea grande y poderoso necesita vender abundante cantidad de madera. Sigues conversando, pasa unos 3 minutos y dices, a ver qué oración le dije. Esa es para ver cómo está el aprendizaje a largo plazo. Con la amnesia han hecho, ya saben cómo está el recuerdo de hechos antiguos y olvidos. Orientación temporal espacial es totalmente sencillo. La fecha, en qué lugar se encuentra, acción del pensamiento. Le dan cualquier refrán, no sé si ahora ustedes usan refranes, o le dan alguna idea y que razone al paciente. Alteraciones perceptuales, si reconoce los objetos o no reconoce, o de repente tiene alucinaciones, etc. Alteraciones motoras, primero lo ven en reposo, después para ver si hay movimientos involuntarios, luego se le hace un examen de la función motora a nivel ocular, a nivel facial, bucolingual, laringofaringe, extremidades, y ahí se le hace la fuerza, la coordinación, reflejos, y pueden ver, por ejemplo, te dice cuando uno coloca en esta posición y el paciente tiende a que se le a ver una pérdida de tono muscular, una caída, pero el paciente en la debilidad uno va cayendo así, en la debilidad distal, en la debilidad proximal uno va así, va cayendo, en la debilidad proximal, en la estadística el paciente así. Entonces es como un miocrono negativo, se le llama, o sea, hay un defecto. Y con eso ya se tiene un resumen del examen. Entonces, ¿cuál es lo central de la enfermedad metabólica? El síntoma principal en el cual voy a girar todo es el trastorno de la conciencia. Y el trastorno de la conciencia lo sistematizan, es del estado de despertar o del contenido de la conciencia. Si es del estado del despertar, el paciente está somnoliento, estupor o coma. Si es del contenido, va a estar en confusión. Entonces, ahí están los diferentes grados que van indicando cada vez un mayor compromiso. Inmediatamente que yo hago el examen, ya examino a mi paciente, todo con detalle, ¿qué tengo que ir orientado a buscar? Tengo que ir orientado en el examen neurológico a buscar si hay signos focales. Eso es fundamental, o sea, signos focales. ¿Tendrá fascia? ¿Tendrá hemiparesia? ¿Tendrá hipoestesia? ¿Sus campos visuales cómo estará? ¿Cómo estarán los reflejos? ¿Cómo estará la respuesta plantar? Tú vas a depender del estado del paciente, pero va orientado a buscar signos focales, con diferentes maniobras. Luego de eso, mi examen sigue orientado a buscar si hay signos de irritación meningia. O sea, tengo que ir a buscar si hay signos de irritación meningia. Le haré para ver si hay rigidez de nuca, si hay maniobras positivas de Kerlin, Brudzinski, etc. Si hay rigidez de nuca. O si hay signos motores bilaterales. Por ejemplo, de repente tiene plantares en extensión bilateral, tiene ataxia bilateral. O sea, busco eso. ¿Por qué busco todo eso? Y si hay algún compromiso en el examen, alguna evidencia de algún compromiso sistémico. Por ejemplo, si hay ictericia, si hay circulación colateral, cómo está la presión, cómo está la temperatura, si está frío, caliente, sudoroso. O sea, busco evidencia sistémica. ¿Todo eso para qué? Para a ese síndrome de trastorno de conciencia agregarle algo más. Y ese algo más le agrego clínicamente, o también le puedo agregar con datos paraclínicos. Le hago punción lumbar, por ejemplo, si encuentro irritación meningia. Si hay signo focal, le hago tomografía o resonancia. Y con todos esos datos, ahora sí, ya armo, digamos, mi síndrome, la enfermedad, y comienzo a utilizar lo que he aprendido. Este, por ejemplo, es una clasificación muy útil para el diagnóstico. Y todo lo que están en letra roja es encefalopatía metabólica. ¿Qué dice ahí? Trastorno de conciencia asociado a alguna evidencia clínica o paraclínica de lesión focal supratentorial. Entonces un paciente está confuso y hemiplegia. Un paciente que está confuso y tiene una hemiataxia. Entonces, en ese paciente, ¿qué voy a sospechar? No voy a sospechar enfermedad metabólica primera, voy a sospechar enfermedad estructural. Pero también hay enfermedades metabólicas que pueden dar ese cuadro. Entonces, por ejemplo, los pacientes que tienen lesión preexistente, yo tengo un ACV previo, por ejemplo, y de repente hago un cuadro de alteración metabólica o una deshidratación y se acentúa mi déficit focal. Las alteraciones de la glucosa, sobre todo la hipoglicemia.
Entonces, esos son los datos de la ciudad metabólica que van con esa característica. Cuando encuentro signos de lesión de tronco cerebral, por ejemplo, unas hemiplegias alternas en el paciente, o el paciente tiene hipoestesia en un lado y metastasis en el otro lado, o sea, signos bilaterales pero asimétricos. Entonces, ahí, ¿qué debo pensar? Intoxicaciones severas. Es el paciente que está en coma. En coma el paciente, y a los que le dan esos hipnóticos muy potentes, y lo que ya ahora se ve que les han robado, ahora se han pepeado, lo que dicen. Cuando llegan al hospital, están en coma total, el paciente no reacciona para nada. ¿Y cuándo uno sospecha eso? Cuando el paciente está en coma, pero respira superficialmente, hay una hipoventilación, pero rítmica. Un paciente en coma, generalmente, ¿cómo respira? No respira rítmicamente, ¿no? El paciente en coma respira ruidosamente, con ideas de secreciones, con irregularidad en su respiración. Es el coma estructural. Pero el coma metabólico, cuando tiene intoxicación severa, respira superficialmente y rítmicamente. En el cuadro de Wernicke-Korsakoff, pero vamos a ver encefalopatía por carencia de tiamina, en la diálisis pontina, cuando hay correcciones muy rápidas de la hiponatremia y la porfiria. Y en eso puede ver síntomas compatibles con trastorno de conciencia y datos clínicos que hacen pensar lesión de tono cerebral. Uno ve al paciente con trastorno de conciencia y tiene signo de irritación meningia. Incluso puede ver en la posición lumbar un poco de aumento celular, pero no hay baja glucosa. Estos pacientes, obviamente, lo primero que voy a sospechar es hemorragia subaracnoidea o infección, pero así se ve el golpe de calor. Entonces, eso tengan en cuenta, por favor, cuando ustedes vayan a trabajar, de repente les toca trabajar en lugares tipo Tambo Grande, tipo Talara. Entonces, uno hay que averiguarse. A cualquier paciente le da golpe de calor. ¿Habrá alguna característica del paciente que le da golpe de calor? Simplemente son niños con desnutrición. Entonces, imagínense cuando les llega, por ejemplo, apoyo del Estado y llegan carpas pequeñas, poco ventiladas y en esas condiciones. Una vez cuando hubo el terremoto de Pisco, se instalaron carpas en el desierto de Ica, carpas pequeñas. ¿Se imaginan ahí el calor que hicieron? Los golpes de calor se hacen. De conciencia asociada a psicomotores bilaterales o movimientos involuntarios. Pueden tener movimientos tipo temblores, pueden tener mioclonías. La mioclonía, por ejemplo, del paciente con encefalopatía metabólica es una mioclonía multifocal. Es bilateral, a veces un brazo salta, de repente una pierna o salta. En cambio, la mioclonía, cuando es de crisis epilépticas, que de un mismo segmento, pero es bilateral, asimétrico. Así se ven momentos involuntarios en encefalopatía metabólicas. ¿Cuándo se ve eso? Se ve en estos casos la abstinencia de drogas e interacción aguda por drogas. Esa es la característica de ese cuadro clínico. El resto son enfermedades estructurales. Y de ahí viene el gran grupo en los cuales no hay ninguna evidencia, o sea, ninguna evidencia de alteración de tronco cerebral, de lesiones, ninguna alteración de lesión a nivel supratentorial, pero hay evidencia de enfermedad sistémica. Esas son las típicas encefalopatías metabólicas. O sea, evidencia de enfermedad sistémica, ya sea, por ejemplo, una evidencia de una enfermedad hepática, una especie hepática, un problema renal, ya sea evidencia de alteraciones de deshidratación, o alteraciones de electrolitos, o bien alteraciones de la glucosa. Estos son los que son, en general, todas las encefalopatías metabólicas típicas. De estos cuadros, ¿cuáles son cuadros ahora que son frecuentes y no es de fácil diagnóstico? Por ejemplo, en los hospitales, un problema es el paciente anciano que llega confuso. Realmente pacientes ancianos que llegan confusos son pacientes que lo usual es que tengan un deterioro cognitivo previo y por algún proceso febril o algún proceso de deshidratación hace cuadros confusionales. Que no es ni que esté bajo la glucosa, no es que tenga un problema hepático, nada. Es un problema del paciente con deterioro cognitivo leve o fallas de memoria y hacen cambios, cuadros infecciosos, tóxicos, metabólicos muy sutiles, una leve hiponatremia.
aumenta la temperatura, una leve hipoxia, todo leve, que no explicaría cada uno, pero sumado todo en un paciente con deterioro cognitivo, lo vemos al paciente totalmente confuso. Entonces, casi siempre en emergencia te llama el neurólogo y te dicen, doctor, queremos saber si tiene meningitis. ¿Cómo puede saber? Ahí lo único es hacerle punción lumbar. El otro problema que se tiene es la confusión en pacientes en UCI. El paciente en UCI, las condiciones que se da hace que el paciente pierda su orientación en tiempo, está a veces todo de noche, está con las luces prendidas, el paciente ya no, las ventanas a veces incluso ni se ven en la parte externa, el paciente está confuso totalmente. Más un cuadro tóxico metabólico se muestra confundido, es lo que llaman el paciente confuso, confusión de UCI, ¿no? Bueno, esta clasificación es muy buena y es bueno que lo tengan en cuenta. Yo les sugiero que esta clasificación la conozcan o lo tengan en su tablet cuando vea al paciente para poder hacer una hipótesis diagnóstica adecuada. Esas son una lista de las causas: falta de oxígeno, alteraciones en otros aparatos u órganos. Estas son diferentes causas que conozcan ustedes. Entonces, en el paciente que hemos dicho, cuando llega a la emergencia, yo debo rápidamente hacer el examen para ver su estado de conciencia, cómo se encuentra. Si está despierto, si está atento, si autoconciencia, o tiene que tratar su expectancia, su expectativa, si sabe para qué llegó al hospital, por qué motivo, y los exámenes de percepción, imaginación, pensamiento y educación. Rápidamente hay que sacar una muestra inmediatamente y hacerle los exámenes que uno crea conveniente para buscar la causa, y paralelo a ello se tiene que empezar todos los análisis que se piden y comenzar el tratamiento. El tratamiento general es muy importante. Es básico que el entorno sea tranquilo, sea un entorno donde el paciente se sienta. Cuando al paciente le van a poner succión mecánica, yo les sugiero que por favor, si hay familiar, avisen por qué se les pone. Ahora, con mucha facilidad se quejan los familiares. Le ponen una succión mecánica y el paciente está que se mueve, y obviamente se va a hacer una lesión. Inmediatamente va a haber quejas. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer ahí? Primero, nada por la vía oral. Se le pone una vía, y en esa vía lo más importante es ponerle tiamina, cuando uno no tiene el diagnóstico. ¿Por qué tiamina? Porque le voy a poner glucosa al paciente. Y cuando le pongo glucosa, el consumo de glucosa puede producir una insuficiencia de tiamina aguda. O sea, el paciente no tiene carencia de tiamina, pero está consumiendo tiamina en el límite borderline, está ahí en el límite. Le pone glucosa, utiliza la glucosa, la tiamina cae. Entonces es un cuadro agudo. Por eso se recomienda dar tiamina de 100 a 500 miligramos STAT y luego 100 miligramos diario intravenoso. La glucosa lo que recomiendan dar es dar aproximadamente entre 25 a 30 gramos de glucosa y endovenosa. Y se corrige lo que se tiene que corregir, pero lo fundamental es buena vía aérea, mantener la presión sanguínea, y cuando se tiene que alimentar tiamina con, y después se le pone glucosa. Cuando el paciente está muy agitado, nosotros generalmente lo sedamos con midazolam o con haloperidol. Hay algo específico para cada problema, para que tengan un cuadrito. La encefalopatía hepática es una clasificación de los tipos de encefalopatía para la cardiopatía. ¿Cuándo voy a sospechar encefalopatía hepática? ¿Por qué vemos esto? ¿Por qué no está? ¿Por qué es frecuente? En emergencia es frecuente. Entonces, ¿en qué voy a sospechar encefalopatía hepática? En el examen, ¿qué debo buscar? Si hay circulación colateral. En el paciente tengo que ver cómo está el hígado, palpando. Tengo que ver si tiene ictericia. O sea, eso es importante. Y se recomienda en los pacientes que sospechan encefalopatía hepática hacer tacto rectal. ¿Por qué? Para ver si ha tenido un sangrado, una hemorragia. Porque una causa frecuente de descompensación es un paciente con una hepatopatía crónica y es estable. Hace una encefalopatía hepática, una de las causas es la hemorragia digestiva y los cuadros infecciosos. Entonces, y en el examen que le hago, ¿qué cosa debo destacar en este paciente?
la presencia de signos motores, bilaterales y asterixis. En estos pacientes destaca ello. Asterixis, tremor, mioclonus, o sea, movimientos involuntarios y signos motores bilaterales. O sea, es un paciente que tiene trastorno de conciencia con signos de evidencia de enfermedad sistémica, hepática y con signos motores bilaterales. En ese paciente debo sospechar de encefalopatía hepática. ¿Y cómo lo puedo confirmar? Hasta ahora el diagnóstico es totalmente clínico. Hay nivel de amor sérico, pero no es un gol estándar, no es. De hacer resonancia para ver hiperdensidades tampoco. Hace nivel de amor sérico, hay hiperdensidades en ángulos basales, en el electroencefalograma se altera unas trifásicas aparecen, y esto es lo que, por ejemplo, está descrito en la resonancia magnética, hiperdensidades en ángulos basales. Pero el diagnóstico es esencialmente clínico. Entonces, y para ello ya tengo que tener un conocimiento. ¿Cuál es la causa más frecuente de encefalopatía hepática? El paciente que tiene cirrosis y tiene shock portosistémico. O sea, esa es la causa más frecuente. Hay clasificaciones, esto lo establecen realmente ya los gastroenterólogos, y el tratamiento es fundamentalmente hidratar, dar adecuada adición de glucosa. Casi siempre ellos tienen infecciones concomitantes y de ahí, si es posible, corregir el sangrado intestinal. El estreñimiento es fundamental, o sea, el paciente será laxante para que haga defusión constantemente. Y de ahí los otros medicamentos de folato, de vitamina K son medicamentos complementarios. Pero ¿cuál es el tratamiento acá fundamental? Es controlar la infección, hidratarlo, darle laxantes. Eso es lo más importante. Hay unas recomendaciones terapéuticas que usted lo puede revisar. El otro problema clínico es la insuficiencia hepática por hipoglicemia. Ese es un cuadro que debe ser diagnosticado lo más rápido posible. Segundo, cuando usted ya diagnostica una hipoglicemia, no se confíe en el tratamiento inicial. El paciente está con hipoglicemia, el tratamiento mejora, pero síganlo controlando porque hace repetidas hipoglicemias, sobre todo cuando están usando insulina. Entonces, estos pacientes hay que tener mucho cuidado. ¿Y por qué? Porque el daño cerebral es muy rápido en la hipoglicemia. Y el daño es muy importante, deja graves secuelas. Entonces, el cuadro clínico, ¿cuál es la característica fundamental del cuadro clínico? Es una alteración del estado despertar. El paciente con hipoglicemia empieza un poco confuso, pero después rápidamente se altera el estado despertar en estos pacientes. Entonces, y se asocia a qué evidencia? A evidencia de alteraciones autonómicas. El paciente tiene taquicardia, el paciente está pálido, está frío y sudoroso. Y generalmente hay midriasis. Entonces, es muy diferente el paciente con cefalopatía hepática del paciente con cefalopatía hipoglicémica. Es totalmente diferente. Usted lo ve al paciente sudoroso, pálido, pupilas dilatadas, es por la descarga adrenérgica. Entonces, en este paciente, ¿qué debemos hacer? Y más fácil es cuando tiene historia de antecedentes de diabetes. En estos pacientes quieren corregir rápidamente la glucosa, lo más rápido posible. Y si no tengo, estoy en atención domiciliaria, tengo que ponerle glucosa al oral. O sea, le pongo azúcar diluida, le pongo debajo de la boca para que el paciente pueda terapia oral. Todo es azúcar, es lo más importante. Y si ustedes tienen la oportunidad de ver a un hipoglicémico que todavía mete en su coma, que está confuso, está somnoliento, se despierta y le van dando glucosa, como rapidito comienza a despertarse, a mejorar y está lúcido y rojo. Y luego será el tratamiento intravenoso de glucosa, siempre por favor, primero darle tiamina. Se da la glucosa y se mantiene ese tratamiento con glucosa. Entonces, se puede sospechar fácil el diagnóstico de encefalopatía por hipoglicemia, sí, se puede sospechar.
¿En qué momento está la dificultad? Cuando uno no tiene los patrones en su cabeza. Si usted en su cabeza tiene esta imagen, paciente, con conciencia sudoroso, pálido, es hipoglicemia, rápidamente boca se me rostro. Entonces ya unos conceptos, donde lo lean las causas que se dan. Este es el otro problema. Es el déficit de tiamina. Vamos a ver el cuadro clínico. Entonces, ¿cuándo sospechar en un paciente un problema de cefalopatía por déficit de tiamina? ¿Cuándo sospecho yo? En ellos es básico la condición de conocer los factores de riesgo. O sea, nosotros no hemos destacado mucho los factores de riesgo. Hemos dicho que si encuentran en el examen signo de circulación colateral, signo de ictericia, y además en el examen signos motores bilaterales, etc., sospecho de cefalopatía hepática. Pero en este caso es muy importante los factores predisponentes. Primero, aquellas personas con estado nutricional deficiente. Segundo, aquellos que son vomitadores crónicos. Dentro de ellos la hiperemesis gravídica. Esa es una alta probabilidad de que pueda desarrollar este problema. Los otros problemas son aquellas pacientes que entran a problemas de bajar de peso, ¿no? Otro, los pacientes operados de cirugía bariátrica. Es otro factor de riesgo para este problema de déficit de tiamina. Entonces, si tenemos pacientes con desnutrición crónica, pacientes vomitadores, el paciente con antecedente de consumo de alcohol, el paciente que está en un problema de baja de peso, o le han hecho cirugía bariátrica, esos pacientes tienen alto riesgo de hacer déficit de tiamina. Entonces, ¿qué debo esperar yo en el cuadro clínico? Yo debo esperar que este paciente con trastorno de conciencia destaque fundamentalmente el cuadro confusional, pero sobre todo el cuadro amnésico. Entonces, ellos tienen una característica de tener dificultad para recordar nueva información. Ellos con facilidad entran en el cuadro coma, y están despiertos, confusos y amnésicos. Entonces, uno le da un test cualquiera, una serie de 3 palabras, o como les he dicho, una frase, pasa un tiempito, 2 o 3 minutos y el paciente no recuerda. Es un dato importante. El otro dato que en ellos caracteriza es que a nivel de la motilidad ocular hay alteraciones, sobre todo hay nistagmos. A nivel oculomotor hay nistagmos. Eso es muy importante. Y hay alteraciones a veces de la motilidad ocular. Puede parecer de algunos músculos, pero sobre todo es el nistagmo que destaca en estos pacientes. Y estos pacientes habitualmente tienen ataxia de extremidades, y ello es lo más importante. Entonces, cuando veamos a nuestro paciente, ¿qué es lo que va a destacar? Están despiertos, confusos, están con paros, con presión a la memoria, por amnesia, tienen nistagmos y tienen incoordinación. Ese patrón de ese paciente orienta mucho a carencia por tiamina. Si adicionalmente a ello conozco los factores de riesgo, ya he avanzado bastante. Ahora, si ustedes tienen alguna duda, tienen que tomar la decisión de usar tiamina, porque no tiene ningún riesgo para que pongan tiamina al paciente. Pero el beneficio es máximo. ¿Por qué? Porque si nos demoramos en el diagnóstico de la encefalopatía por carencia de tiamina, cuanto más te demores en su recuperación, lo que más se afectan son las células del hipocampo. O sea, son las que más, con mayor probabilidad, se van a recuperar lo menos posible. O sea, va a mejorar su ataxia, el nistagmo va a desaparecer, el paciente va a comenzar a caminar mejor, pero lo que más va a quedar es el paramnesia. Y ese es un problema muy importante, porque las fallas de la memoria es muy limitante en cualquier desempeño personal. ¿Y cuál es el tratamiento?
aprendan por favor que de todo paciente en coma es recomendable antes de ponerle glucosa darle tiamina. En este caso con mayor razón, porque esa es la enfermedad. Entonces se le pone tiamina de 100 miligramos intravenoso y luego 100 miligramos diarios. Y se le da, se le hidrata, se le da glucosa y no hay problema. Y el pronóstico es bastante bueno. Por ejemplo, un cuadro clínico que se ve con relativa frecuencia es de epilepsia gravídica. Pero por ejemplo los colegas o ginecobstetras y menos aún las obstetrices, que son los que hacen control clínico a sus pacientes, poco conocen sobre esta enfermedad. Cuando hemos visto alguna vez en el revariate, cuando se ha hecho interconsulta porque el paciente vomitaba, estaba hospitalizado por amenaza de aborto, vomitaba, y cuando se han querido parar el paciente no podía pararse totalmente atáxico. Cuando hemos ido ya el paciente estaba con nistagmus, ya no tenía buena memoria y habían demorado en sospechar ese diagnóstico. El cuadro hipóxico isquémico. Eso es un problema de una situación metabólica que es relativamente frecuente en pacientes hospitalizados sobre todo, porque los pacientes hacen paro cardíaco, hacen una serie de problemas, de complicaciones y que en ellos se presenta este problema. Entonces, según el grado de hipoxia se va a dar el cuadro clínico, pero quiero que destacar en el de hipóxia isquémica se afecta fundamentalmente el estado de descartar. O sea, es diferente al paciente con glicetiamina. En glicetiamina lo que mejor se considera es su estado de descartar. Lo que más se afecta es su cuadro contenido de conciencia, la memoria, la atención, etc. En cambio, en estos pacientes se afecta más el estado de despertar. El paciente sabe que su cuerpo, y según el grado de los dormidos, parece mejorar. Si el cuadro es muy leve y transitorio, hace un síncope. Hace un síncope. Porque se empeorando va a ser estopolicoma y se va a agregar psicomotores bilaterales, fundamentalmente. Se va a agregar alteración del patrón respiratorio. Entonces, en ellos el tratamiento es fundamentalmente recuperar lo más rápido posible la oxigenación del cerebro. Y ahí todo el resto que se ha hecho, hipotermia, una serie de neumáticos, todos son medidas para aliviar y evitar mayor daño. Pero cuanto más demores en recuperar la oxigenación del cerebro, el problema es más. Ahora es muy difícil que en las historias clínicas tú encuentres datos objetivos de cuánto tiempo estuvo el paciente en hipoxia o en paro. Entonces, ¿qué debemos hacer acá nosotros? ¿Cuál es lo más importante acá para este problema? Lo más importante para este problema es que, conociendo el daño que se presente en las neuronas por la hipoxia, prever esto. Porque ya dado el daño, ya es muy poco lo que podemos hacer. Entonces, ¿cómo prever en los pacientes con factores de riesgo? Por ejemplo, desde el punto de vista neurológico, unos pacientes que pueden hacer un cuadro muy grave de insuficiencia respiratoria grave son los pacientes con miastenia gravis. El paciente con miastenia gravis, que tiene una gran debilidad, esos pacientes pueden en minutos entrar en insuficiencia respiratoria severa. En cambio, el Guillain-Barré se va empeorando. Si es hiperagudo, se empeora en días, no se empeora ni siquiera en horas. O sea, ese paciente se va cansando, se va agitando, ya no puedo. En cambio, el paciente con miastenia está cansado. ¿Cómo está? Siento cansado, agotado, no puede pasar ni saliva y ya está. Ese paciente debe ser lo más rápido lleva a UCI intubado, porque si no, el riesgo es máximo. Entonces, otro paciente que puede hacer paro respiratorio desde el punto de vista neurológico son los pacientes que están hospitalizados por cuadros epilépticos. Entonces, el paciente que está hospitalizado por un cuadro epiléptico no controlado, ese tiene alto riesgo. Entonces, esos pacientes que tienen esa posibilidad, uno tiene que hacer examen para ver si hay alguna prótesis dental, algo para retirarle todo ello. Y en esos pacientes tienen que tener observación permanente. Entonces,
si no es una UCI, aunque sea un familiar para que esté permanente. ¿Y qué tiene que saber? En el momento que tiene convulsión, tiene que girar a un lado. Nada más, eso es todo. Para que el paciente que durante la crisis no pueda aspirarse, o terminar la crisis no pueda vomitar y aspirarse. Eso es lo más importante. Y después, en general, los pacientes con asma, por ejemplo, son pacientes que pueden hacer una crisis asmática con hipoxia severa, y que no saben para nada. Uno de los médicos que desarrolló todo cuidados intensivos en pruebas de asistencia respiratoria de manera muy importante, Peter Safar, su hijo se le murió con una crisis asmática en Estados Unidos. Y él desarrolló todo, de ahí se dedicó de lleno a intensivismo, ¿no? Para que vean cómo una crisis asmática puede ser tan severa. Entonces, en estos casos siempre tengan en cuenta los factores de riesgo. ¿Y qué es lo que deben aprender? A dar respiración asistida. O sea, en el paciente que hace un infarto o un paro, deben saber ustedes dar respiración asistida y pasar. Eso es básico. La mielitis continua es un problema que generalmente se ve en pacientes hospitalizados, no se ve en pacientes ambulatorios. ¿Por qué no se ve en pacientes ambulatorios? Porque el problema es la corrección rápida de la hiponatremia. O sea, el paciente por algún motivo, deshidratación, etc., hace hiponatremia severa. Se diagnostica hiponatremia en base a los análisis y le hacen una corrección muy rápida del sodio. Y eso es donde se ve, cuando se hace reto de sodio y en los hospitales, fundamentalmente en las UCI. Entonces, estos pacientes hacen por alteraciones de corrección rápida, hacen alteración edema cerebral y hacen una destrucción del puente. Entonces, este es un problema fundamentalmente que se ve en los hospitales. Entonces, cuando se lesiona el puente, ¿cuál va a ser sus síntomas? Cuadriparesia, ataxia cerebelosa, o sea, todos los síntomas de tronco. Entonces, tienen síntomas motores y con alteración de la conciencia que entran en coma. Si el paciente no se corrige adecuadamente, queda totalmente afectada su función motora, pero si el paciente despierta. El paciente obedece, comprende, son los que nos comunicamos con movimiento de los ojos. Es lo que llaman el síndrome, lo que tiene el síndrome de desafectación. El paciente está totalmente, no está despierto, entiende lo que tú le dices, se puede comunicar contigo, pero solo con la motilidad popular. Está totalmente cuadripléjico. ¿El tratamiento de corrección paulatina o lo hace en la UCI?